Israel says Hamas uses them as human shields. The Red Crescent says it must stay open. Muslims call them mosquitoes. Israel says the operation is payback for Hamas's killing 1,400 Israelis and taking, by the latest count, Bienvenidos de nuevo a BJNH. Este es nuestro reporte del día sobre la guerra en Israel. Los enfrentamientos en los asentamientos han aumentado significativamente desde que el ejército israelí decidió ampliar sus operaciones terrestres el 27 de octubre. El asentamiento de Kfar Amba, situado en el este de la ciudad de Gaza, también fue objeto de intensos ataques terrestres y aéreos por parte de las fuerzas israelíes. En los asentamientos del sureste de la Franja de Gaza, el ejército israelí construyó grandes barricadas para impedir que Hamas almacenara municiones y lanzara ataques con cohetes a través de túneles, y apoyó a las ciudades israelíes cercanas a los asentamientos con sistemas de defensa aérea. En la zona de Khan Yunis, la Fuerza Aérea de Israel continúa con intensos ataques con cohetes para impedir que Hamas lleve más municiones a través de túneles ocultos en el lado egipcio. De hecho, la razón principal por la que Israel decidió ampliar su ofensiva y sus operaciones terrestres es evitar que Irán brinde apoyo a Hamas a través de la red oculta de túneles en la Franja de Gaza. Con este fin, Hamas ha situado la red de túneles secretos de la Franja de Gaza en el centro de sus ataques. El principal objetivo de Israel es cortar la ruta de suministro de Irán a Gaza y destruir las células de Hamas en la ciudad. Como resultado, las FDI atacaron hoy la red de 600 kilómetros de túneles secretos de Hamas en la Franja de Gaza y la red de corredores y túneles secretos de Hezbollah en el norte de Israel. En las últimas 24 horas, las FDI israelíes han destruido más de 600 objetivos en la Franja de Gaza, mediante ataques terrestres y con misiles lanzados por aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel destinados a destruir la red de túneles de Hamas. Los túneles donde se escondían los combatientes de Hamas contenían misiles antitanque y tras estos ataques, las FDI destruyeron varias municiones utilizadas por Hamas. Según un gráfico publicado por las FDI, en respuesta a estas operaciones ofensivas, Hamas ha almacenado armas y municiones militares en lugares públicos de la Franja de Gaza. Sin embargo, las FDI emitieron hoy una declaración muy crítica. Las FDI informaron que 600 kilómetros de red de túneles de Hamas en la Franja de Gaza estaban inutilizables debido a enfrentamientos y ataques desde el comienzo de la guerra, y que las operaciones contra estas redes de túneles están en curso. Las cifras compartidas por las FDI son consistentes con que Hamas utiliza solo 2 redes de túneles en la Franja de Gaza. Dicho esto, la destrucción de este largo túnel ha sido descrita como un duro golpe para Hamas tras la decisión de Israel de ampliar sus operaciones terrestres en Gaza, incluso cuando se espera que Hamas cierre sus depósitos de armas y municiones en Gaza. Los 400 kilómetros restantes de red de túneles. Las FDI dijeron que este ataque era solo el comienzo y que continuaría una operación terrestre a gran escala. La escalada y fortalecimiento de la política de Irán podrían determinar el enfoque de Hamas en el futuro. Al apoyar a Hamas y Hezbollah, Irán depende más de Hamas en Gaza y de Hezbollah en el norte de Israel para debilitar a Israel e impedir la cooperación estadounidense en Oriente Medio. Por último, los cohetes que se creen pertenecen a Hezbollah han causado una preocupación generalizada en la región. Según los informes, un cohete disparado por Hezbollah alcanzó una casa en la ciudad norteña de Kiryat Moná. Nadie resultó herido en el incidente. Israel completó la evacuación de los asentamientos en el norte tras intensificar los ataques en la región. Según la información más reciente, se han reubicado 28 asentamientos en el norte de Israel y se han acelerado los trabajos de reubicación de otros 14 asentamientos. Además de las medidas de seguridad contra Hezbollah, las FDI reaccionan rápidamente a este tipo de ataques. Las FDI informaron que drones en el Líbano interceptaron un ataque con misiles tierra-tierra y alcanzaron objetivos en el área. Las autoridades libanesas tomaron medidas de precaución, incluida la evacuación del aeropuerto de Beirut, a medida que aumentaban las tensiones fronterizas. Tanto Irán como Hezbollah han emitido severas advertencias tras importantes ataques de las FDI,
El presidente iraní Ibrahim Raisi dijo en las redes sociales que Israel ha cruzado el umbral de movilización del mundo. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que los ataques contra Israel continuarían. Sin embargo, a pesar de la fuerte retórica de Irán y Hezbollah, Israel continúa aplicando una política firme en esta área. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en su primera conferencia de prensa en octubre que Israel está liberando una segunda guerra de independencia y que la guerra continuará hasta que Hamás sea completamente destruido en Gaza. Mientras tanto, la ayuda humanitaria continúa llegando a Gaza y Hamás convirtiendo a Gaza en un infierno y utilizando a los civiles como escudos humanos. Desde el inicio de la guerra en octubre, 32 camiones con alimentos, agua y medicinas han entrado en la zona, el mayor envío de ayuda desde el inicio de la guerra. Actualmente, el ejército israelí lleva a cabo operaciones tácticas y multifacéticas centradas en la frontera con el Líbano en el norte, la Franja de Gaza en el sureste, Cisjordania en el este, los Altos de Golán en el noreste y Siria. Hoy hubo combates activos en todos los frentes de Israel. Al menos 2 bases iraníes en Siria volaron por los aires y las fuerzas israelíes lanzaron ataques contra Israel en todos los frentes en defensa propia. La principal línea de frente de Israel, la Franja de Gaza, ha experimentado una evolución operativa integral, particularmente en los últimos 3 días. Y como se esperaba, las fuerzas terrestres israelíes comenzaron ayer a invadir la Franja de Gaza. Un día antes, las fuerzas israelíes llevaron a cabo operaciones terrestres limitadas, ataques aéreos y ataques a buques de guerra contra las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo hoy cientos de ataques terrestres y aéreos contra células terroristas, túneles, cuarteles generales, puestos de mando y lanzadores de cohetes de Hamás en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha ampliado sus operaciones a zonas limitadas. También hoy, las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques aéreos locales en Cisjordania y arrestaron a cientos de miembros de Hamás. Mientras tanto, los enfrentamientos con Hezbollah en la frontera norte continúan durante todo el día, en respuesta al ataque con cohetes de hoy. El ejército israelí anunció que atacó instalaciones y varios puestos de control del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Si observa todos los frentes contra Israel, encontrará que hay grupos terroristas que apoyan a Irán tanto militar como ideológicamente. Se cree que Irán está detrás de los ataques contra Hezbollah en el norte de Israel y suministra municiones a Siria desde bases estratégicas. El acontecimiento más significativo del día y de la semana fue el regreso de Estados Unidos a Medio Oriente para apoyar a Israel y atacar bases militantes claves en el Oriente Medio apoyadas por Irán. Estados Unidos ha tomado medidas eficaces en el Mediterráneo Oriental y en la región árabe. Una de estas medidas fue el despliegue de 2 destructores USS Gerald Ford y Eisenhower en el Mediterráneo Oriental. Otra medida fue enviar más tropas a bases en Siria e Irak. Dijo que cuando Estados Unidos rodeó Irán, ese país dirigió sus fuerzas no solo contra Israel, sino también contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, al menos 2 aviones no tripulados atacaron ayer la base militar estadounidense de Al-Tanf, en el sur de Siria, hiriendo a 20 militares estadounidenses. El Pentágono anunció que 4 soldados estadounidenses sufrieron heridas leves de 2 ataques con aviones no tripulados contra fuerzas estadounidenses y de la coalición en la base de Al-Shad en el norte de Irak. El ataque se produjo en medio de tensiones intensificadas en la región, con fuerzas estadounidenses y de la coalición atacando al menos 12 veces en Irak y 3 veces en Siria la semana pasada por la guerra civil de Israel, dijo el portavoz. General de la división Pat Ryder del Departamento de Defensa. El grupo que llevó a cabo estos ataques contó con el apoyo de Irán y de la Guardia Revolucionaria iraní. Estados Unidos e Israel consideran que la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbollah son organizaciones terroristas. Como siempre, el equipo de BJNH desea lo mejor y reza por el bien del pueblo israelí. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.